¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en Carta Robada, el programa en donde usted sabe, no le vamos a dar noticias, no le vamos a dar mera información, sino que vamos a reunir una serie de elementos que le permitan a usted entender justamente esas noticias, ¿verdad? Saber por qué ocurre lo que ocurre y hacia dónde probablemente van a ir las cosas, que es lo que ahorita todos necesitamos, más que estar muy informados con toneladas de información que uno recibe a través de todos los medios del celular, a través de la computadora, obviamente en la televisión, en la radio, los periódicos, son constantes, es como un bombardeo de información el que estamos recibiendo siempre, y bueno, pues al final del día, como dicen los intelectuales, o sea, en la noche, usted ya no sabe ni qué es lo que está pasando, ¿verdad? Así que procuramos aquí en Carta Robada, usando la metodología del insigne Edgar Allan Poe, de su personaje, el detective Dupin, utilizando una metodología que podamos pues comprender o que nos ayude a comprender lo que ocurre. En ese sentido vamos a hablar de esta situación del IFE, este espectáculo bochornoso que dio esta institución en las últimas semanas, sobre todo pues ha llevado a algunos analistas a considerarla ya un cadáver político, es decir, una institución inútil por su bajísima credibilidad para manejar un asunto tan serio como son las elecciones aquí en nuestro país. Así que vamos a hablar de ese asunto y de lo que aquí modestamente consideramos que puede ser una solución. ¿Cómo revivir al IFE si es cierto que es un cadáver político? También vamos a hablar en ese mismo terreno de los derechos humanos, de esta presión que está viniendo para que Enrique Peña Nieto también, así como va a acoplar la Constitución a los dictados de la globalización económica y a su partido también, el PRI, bueno, pues que también haga nueva legislación, reglamentación de leyes también en la cuestión de los derechos humanos. Todo el lobby derecho humanólogo del mundo pues está ya presionando al nuevo gobierno aquí en México, así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la manera en que esas instituciones de derechos humanos no se están metiendo con la más grave violación a los derechos humanos que existe en toda la faz de la tierra en este momento, y que es justamente lo que está haciendo Barack Obama con los drones, estos aviones pues sí, que no son tripulados, dirigidos desde computadoras, que matan a la gente con una precisión que ya quisiera la gente del Chapo Guzmán, ¿verdad? Son muy precisos, violan los derechos humanos, asesinan a gente a la que ni siquiera se le lleva a juicio. Eso no lo están manejando, eso no lo están cuestionando las asociaciones de derechos humanos. Así que vamos a platicarle de eso. Vamos también a hablar un poco sobre este enfrentamiento entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional, porque mire, ahí puede venir algo nuevo, interesante, algo verdaderamente paradigmático, que Argentina deje al Fondo Monetario Internacional, que se retire de esa institución que está más o menos igual que de desprestigiada que el IFE, ¿verdad? A nivel internacional el FMI, pues sí, está tan quemado como está el IFE aquí dentro de nuestro país. Vamos a hablarle de eso y pues vamos también, si el tiempo nos lo permite, a ahondar un poco en esto de la política exterior de Obama, que pues fíjese usted, utiliza estos aviones en contra de supuestos miembros de Al Qaeda, pero al mismo tiempo mantiene una alianza política más o menos abierta con Al Qaeda, el grupo terrorista que los Estados Unidos dice combatir desde hace ya buen rato, que lo considera su principal enemigo, y resulta que es aliado, ¿verdad? Como dicen en inglés, lo encontraron en la cama con Barack Obama. De todo esto le vamos a hablar, pero antes vamos a ir a unos mensajes.
bueno, pues le decía que esta situación bochornosa que se ha presentado con el IFE ha llevado a algunos a decir que pues ya tenemos ante nosotros a un cadáver político. Un cadáver político pues es aquella figura que ya no puede recuperarse. Ayer le hablábamos de José Sócrates, este primer ministro de Portugal, que se convirtió en eso, en un cadáver político, alguien al que ya la población o la opinión pública no le otorga ninguna credibilidad. Así está el IFE. Ha habido otros cadáveres políticos aquí que nos acordamos. Uno muy famoso fue Fernando de la Rúa, allá en Argentina, quien llegó al poder y a los 2 años se cayó del poder precisamente por la tragedia que ocasionó allá en su país, tragedia económica, por supuesto. Aquí en México ha habido algunos cadáveres políticos, andan todavía por ahí, así como los zombies de las películas chafas de Hollywood, ¿no? Como Jorge Castañeda, por ejemplo, que pretendió también ser presidente de México y se descubrió pues sus vínculos con todo tipo de alimañas en el extranjero y pues ahora ya mejor se dedicó a escribir, ¿verdad? Porque credibilidad política pues ya no tiene, ni en el PAN lo apoyan, así, ni en el PAN lo aceptan, y así como ellos pues ha habido otros cadáveres políticos y ahora pues se supone que el IFE, que tenemos aquí la institución, usted ya conoce el emblema en nuestra primera imagen, y bueno, pues es el instituto que adolece de esa casi muerte, ¿verdad?, en estado comatoso, como quien dice, porque no tiene ningún tipo de credibilidad. Está su presidente, que tenemos en la segunda imagen, Leonardo Valdés, que es un hombre, déjenme decirle, para ser un poquito así, como quien dice, diplomático. Brillante, así que digamos brillante, no es, ¿verdad? Eso es lo que le podemos decir de Leonardo Valdés. Así que diga uno, órale, qué brillante, pues no es, ¿verdad? Entonces, pues tampoco sabe manejar las cosas y ha metido mucho la pata en estos días. Claro que uno se preguntaría, y yo creo que esta es la pregunta que vale la pena. Todos los que creyeron en que el IFE iba a ser una institución ejemplar, impoluta, prístina, como se decía antes, purérrima, ¿verdad? Pues se equivocaron, pero qué curioso que pensaron que a partir de 1990, ¿verdad?, a partir de que preside el IFE en aquel momento, incluso el propio Fernando Gutiérrez Barrio, luego ya entran otras gentes y por ahí por el 93, 94 llega José Woldenberg. ¿Por qué se creyó que si México en esas fechas iniciaba una involución económica, es decir, México se iba a pasar o se iba a regresar de ser una economía medio aspirando a industrializarse, regresar a convertirse en una especie de plantación, ¿verdad?, de esclavos con maquiladoras, en donde desapareció la industria, la agricultura y todo, y entonces tuvimos una involución económica? ¿Cómo es que íbamos a tener una evolución política? ¿Cómo íbamos a avanzar hacia instituciones modernas, electorales o en general de la democracia, si el país estaba involucionando? Ese fue el gran error desde nuestra visión, ¿verdad? Yo creo que es más o menos claro para todo mundo. México pasó de tener pues unos cuantos millones de desempleados a tener a la mayoría de la gente, arriba de 40 millones en esa situación. Entonces estamos hablando de una involución económica en donde se pensó que podría haber una evolución política, una modernización política, y si ahora nos damos cuenta que el IFE, por ejemplo, en el caso de Luis Carlos Ugalde, en la imagen número 3 que tenemos, que ya ve, se decía que los presidentes del IFE, los consejeros presidentes, pues iban a ser gente independiente. Este hombre pues estaba súper vinculado a Elbester Gordillo, como ahora se dice, pues está el caso de García Ramírez, a quien tenemos en nuestra imagen número 4, y él estaba vinculado no solamente al gobierno, sino también a esta empresa de la familia Fraga. Así que no ocurrió que el IFE fuera una institución así impoluta, limpia, desvinculada de los poderes y de las pasiones de este mundo, ¿verdad? Porque pues a los consejeros son
seres humanos, si les gusta el billete, si les gusta a los de la Suprema Corte, ¿cómo no les va a gustar a los del IFE? Y todos ellos pues están vinculados de alguna manera a esta realidad que tiene el país. Y usted sabe cuál es esta realidad, pues es una realidad de donde el poder está totalmente concentrado, el poder económico, y pues el político, ¿por qué habría de estar democratizado? ¡Qué absurdo! Claro, yo le decía que esto puede tener solución. Y le voy a decir por qué. Porque sucedió que en José Woldenberg, este hombre que dirigió por primera vez el IFE, que presidió, ese es el término correcto que tenemos aquí en nuestra imagen número 5, estuvimos investigando su biografía, que tenemos aquí, le decía en la imagen número 5, él es de Monterrey, fíjese qué curioso, judío polaco, bueno, así dice, de ascendencias, es lo que dice Wikipedia, o sea que viene de una familia culta, de una familia letrada, digámoslo así. Seguramente por eso se fue a Monterrey, porque usted sabe que aquí en Monterrey pues las ideas no son muy importantes, no son muy apreciadas, y se fue y se convirtió en un activista sindical en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después fue de los fundadores del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, y durante la etapa previa, cuando estuvo hasta en la cárcel, ustedes saben, aquellos años, en los 70s, si usted andaba haciendo algo en la cuestión sindical o usted andaba haciendo algo en el movimiento estudiantil, porque uno no se, si andaba haciendo política, pues no se podía salir de las universidades porque probablemente desaparecía, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, pues él también profesó las ideas marxistas y bueno, precisamente por esa tradición, ¿verdad? Es que José Woldenberg tuvo autoridad moral, porque todo el mundo dijo, si preside el IFE José Woldenberg, quiere decir que ahí no va a estar metida ni Televisa, ni algún sector de algún partido, ni nadie, sino que viene de la izquierda que luchó, estuvo en la cárcel, seguramente es un individuo verdaderamente limpio, y eso le dio autoridad moral. Entonces, en este momento nosotros planteamos, y es lo que es nuestra idea central, que si el IFE va a revivir, va a dejar de ser un cadáver político antes de que empiece a oler feo, pues se le puede cambiar el liderato, ¿verdad? Que los 9 consejeros sean sustituidos por integrantes del movimiento Somos 132, jóvenes del movimiento 132 que tenemos aquí, usted lo recordará, las grandes movilizaciones, es gente que tiene un absoluto despego respecto a las instituciones, no andan en busca de la lana, ¿verdad? Son un poquito más inteligentes y brillantes que Leonardo Valdés, digo, al menos así parece, ¿verdad? Y pues que también se incluya entre estos 9 consejeros, digamos unos 3 o 4 del movimiento Somos 132, otra parte también, por supuesto, del movimiento de Andrés López Obrador, porque, pues como dice el dicho, ¿verdad? Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y si queremos realmente una institución independiente, pues hay que dársela a las fuerzas que han mostrado, que han probado ser independientes y no andar sobre la lana, ¿verdad? Porque los que están ahí ahorita, pues ya dieron pruebas de que no son así, es decir, tienen las mismas tentaciones que todos los seres humanos. Los jóvenes y la gente que milita en movimientos pues digamos radicalizados, pues son la gente que puede reactivar, rehabilitar, resucitar al IFE, porque como le decía, pues es un cadáver político en este momento. José Woldenberg venía precisamente de esos sectores de la izquierda, de los que lucharon contra el establishment, y bueno, pues son los que deben dirigir el IFE. Claro, también se puede dejar ahí, si se meten 3 y 3, pues son 6, ¿verdad? También se puede dejar otros 3 que pertenezcan a lo que los intelectuales llaman los poderes fácticos, ¿verdad? Cuando no quieren decir nombres, dicen, no, sí, es que son los poderes fácticos, pero no dicen quién, ¿verdad? Entonces, pues que también haya 3 de los poderes fácticos, para que más o menos no se sientan ellos tan, pues que se les dejó fuera de la jugada, pero que lo fuerte en el IFE, los 6 o 7 consejeros,
del total de 9, pues sean gente que viene de estos movimientos como el Somos 132 o del movimiento de López Obrador, porque si no, pues no va a volver a recuperar credibilidad el IFE. Ya en este momento los 9 consejeros deberían renunciar y pedir, ¿verdad?, que el Congreso designe a otros 9 consejeros. Eso es lo que queríamos comentarle de este asunto. Vamos a regresar por ese mismo camino de esta cuestión de los derechos humanos, la adaptación que se quiere hacer a la Constitución y de dónde viene la presión, quién maneja el movimiento de los derechos humanos a nivel internacional. No se vaya a creer usted que son blancas palomitas, ¿verdad? O gente así que anda por ahí salvando a la humanidad de los abusos. Para nada, la cabeza del movimiento internacional de los derechos humanos es justamente George Soros, este magnate financiero que ha hecho mucho daño por todo el mundo. Y vamos a hablarle de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que así como en el caso del IFE, ¿verdad?, de que los que creyeron que esa institución iba a ser impoluta, prístina, en términos pues que no iba a estar vinculada a nada políticamente y que no iba a estar manipulada por los grupos o por los poderes fácticos, como dicen los intelectuales acá en nuestro país, bueno, pues pensaron más o menos igual o piensan más o menos igual los que creen que se pueden resolver, usted sabe, las graves violaciones que hay a los derechos humanos en nuestro país, los asesinatos, las desapariciones, la desaparición de mujeres, en fin, todo eso que es resultado pues del proceso de involución que el país ha vivido en los últimos 10 o 20 años principalmente, y bueno, pues creen que eso se puede arreglar con leyes. Eso es lo que están exigiendo en este momento los derechohumanólogos del mundo. Le están presionando al gobierno de Peña Nieto, así como el Fondo Monetario Internacional exige la reforma laboral, exige que se privatice el petróleo, exige que se agilice las facilidades a la inversión extranjera, en fin, esas demandas de tipo económico. Bueno, el aparato de los derechos humanos exige que se reglamente sobre derechos humanos, sobre todo tratando de frenar la intervención de la autoridad en las situaciones de guerra contra el narcotráfico, especialmente al ejército. Y bueno, pues Peña Nieto ya anunció que haría algunas reformas, que también reglamentaría algunas leyes. Usted sabe que para la desaparición forzosa, que la violencia contra mujeres, que reparación del daño cuando a usted recibe un balazo, pues que se le pague, ¿verdad? En fin, ese tipo de reformas, que se reforme también, dice Peña Nieto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenga algún tipo de reestructuración por ley. En fin, este tipo de reglamentación, este tipo de nuevas leyes, que pues mire, usted las puede escribir donde sea, ¿verdad? Y son papel muerto porque pues veamos lo que acaba de ocurrir aquí con el grupo Combo Colombia, que simplemente los asesinaron, los echaron en un pozo. ¿De qué sirve que hubiese o haya leyes para proteger a la vida humana? Pues si no se cumplen, ¿verdad? Porque es una cuestión de poder o no poder del Estado para hacer cumplir la ley. En general, las leyes necesarias ya están en la Constitución. Lo que pasa es que tenemos un Estado que no puede garantizar el cumplimiento de esa Constitución, precisamente por el deterioro de la economía, porque pues ha llevado a más de la mitad de la población a la marginalidad, al desempleo, al rompimiento, digamos, con la sociedad. Sin embargo, pues ahí están los aparatos de derechos humanos exigiendo todas estas reformas, así como el Fondo Monetario exige las reformas estructurales, ¿verdad? Y hay una organización que se llama Human Rights Watch, que es importante que usted sepa que no son blancas palomitas, ¿verdad? El Jorge Castañeda es muy cuate de ellos, pero el mero petatero ahí es George Soros, que dirige
preside, o forma parte, mejor dicho, del comité directivo de una de las ramas del Human Rights Watch, que es se llama así Human Rights Watch, Helsinki, y bueno, tiene que ver con la vigilancia de Rusia. Usted sabe, fueron creados estas organizaciones por allá en los 70s para estar hostigando a la Unión Soviética. En aquel tiempo eran parte, digamos, de la Guerra Fría, y ahora son utilizados para debilitar gobiernos que los círculos financieros no quieren o no simpatizan con ellos. Luego les mandan algún escándalo de derechos humanos, como fue el escándalo, ellos lo movieron mucho, de lo que acaba de pasar en Rusia de Pussy Riot, estos que se llaman más o menos disturbios de la vagina, ese es el nombre de estas muchachitas. Bueno, pues hicieron un gran escándalo de violación a derechos humanos, tratando de golpear, ¿verdad?, de hostigar al gobierno de Putin. Así se las gastan, pero hay un organismo de George Soros, que se llama el Instituto para las Sociedades Abiertas, que es el que le da dinerito a todas estas organizaciones de derechos humanos. Últimamente, es decir, en los últimos 10 años, más o menos, han estado muy fuertes impulsando la legalización de las drogas. Los directivos de Human Rights Watch, no le doy los nombres porque como usted ni yo los conocemos muy bien, no nos son familiares, pues no tiene mucho caso, pero hay uno que se llama Richard Dickers, que es de los jefes de Human Rights Watch y también es promotor de la legalización de las drogas. Son los que han capturado a los expresidentes Ernesto Zedillo, Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, con esta idea de que la lucha contra el narcotráfico es inútil y que lo que hay que hacer pues es legalizar el consumo de drogas, todas las drogas, ¿verdad? Para que la raza se surta, y pues si se muere, pues allá es asunto de él, ¿verdad? Pues uno puede, como dicen ellos, hacer lo que uno quiera con su cuerpo, ¿verdad? Y la sociedad pues no tiene por qué intervenir. Eso es un principio liberal, ultraliberal, ¿verdad?, de que las drogas deben legalizarse. Igualmente, este concepto de que los derechos humanos se van a arreglar, o el problema de la violación a los derechos humanos se va a arreglar con leyes, con reglamentos. Vamos a tener un reglamento, ahora que te den un levantón y te suelten por ahí descuartizado, pues ya va a haber un reglamento que diga que eso no se debe hacer, ¿verdad? Que eso está penado por la ley y que el que lo hizo será castigado. Entonces, sin embargo, pues estos organismos de derechos humanos, hay uno que se llama el Tribunal Penal Internacional, y luego hay una Corte Penal Internacional allá en La Haya, en donde se puede llevar a juicio a un gobernante si hay un suficiente número de firmas que dicen que ese gobernante cometió delitos o asesinó a alguien o cometió genocidio, y bueno, pues le quitan la soberanía a los tribunales nacionales y se llevan a este gobernante hacia allá, y allá es juzgado. También ese tribunal lo levantó este señor Soros, apoyándose también en esto del Human Rights Watch, que ya sabe usted está dividido en secciones. Tiene Human Rights Watch América, una acá para América Latina, y en todas partes andan más o menos promoviendo lo mismo. Claro, no cuestionan la política económica y no cuestionan a Barack Obama. Ahorita le vamos a hablar, finísima persona Barack Obama, ¿verdad? Que algunos creyeron que iba a ser un gobierno progresista allá en los Estados Unidos. Bueno, pues ahorita está él mandando a asesinar gente con estos aviones súper efectivos, drones les dicen, que son los aviones no tripulados, que los dirigen acá desde una laptop, ¿verdad? Y pueden matar a opositores políticos o potenciales peligros para los Estados Unidos. Ya llevan varios y Human Rights Watch no ha dicho absolutamente nada al respecto. Sin embargo, ya hay un escándalo en los Estados Unidos, en el Senado y en algunas cadenas de televisión, porque se sospecha quien ha dado la orden, fíjese usted, personalmente, de asesinar a fulano de tal y a mengano de tal, pues ha sido el propio Obama, que ahí donde lo ve, ¿verdad? Se ve, como dicen acá, buena bestia, pero no lo es. Tiene una mentalidad, quién sabe dónde la agarraría, si en Harvard o en alguno de esos lugares
¿verdad? Pero el caso es que así es Barack Obama. Vamos a hablarle de eso porque es una verdadera violación a los derechos humanos, o sea, hacer algo en donde conscientemente se exime a una persona de sus derechos constitucionales, que son los que realmente valen, ¿verdad? Los derechos constitucionales. Vamos a hablarle de eso después de este mensaje. Y bueno, le decía que vamos a hablar de verdaderas violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Que hay en el caso de Barack Obama en los Estados Unidos, algo que está haciendo un escándalo que tiene a los Estados Unidos completamente horrorizado. Deberíamos de haber puesto este comentario en nuestra sección de historias de terror que pronto vamos a abrir. Estamos buscando la ilustración adecuada. Usted sabe, alguna de esas marchas de las películas de vampiros y luego algo así terrorífico para anunciar esta sección, porque fíjese usted que en este momento, bueno, la NBC destapó un documento, una filtración, como le dicen allá, de un documento que dice que el gobierno de Barack Obama está buscando o ha planteado que es legal una operación letal dirigida contra un ciudadano estadounidense que sea dirigente operacional de Al Qaeda o de alguna organización asociada. Ya Barack Obama mandó matar a un joven hijo de uno de los líderes de Al Qaeda que se llama Awlaki y era ciudadano norteamericano, había nacido, si no me equivoco, en Pensilvania. Su padre también, pero son de esos jóvenes de origen musulmán que viven en los Estados Unidos o viven en Inglaterra o en Francia y de repente se van al Medio Oriente o se van a Pakistán y pues allá se integran con Al Qaeda. Entonces Barack Obama ha mandado matar, así como a Awlaki, a una serie de gentes en Yemen, en Pakistán. Bueno, en Pakistán se echó a Osama Bin Laden con uno de estos aviones teledirigidos, como decíamos antes, ¿verdad? Pero que ahora los dirigen de otro modo. El caso es que se destapó eso, ya lo había destapado el New York Times en el 2011, pero no se movió mucho la cosa y en este momento pues ya está siendo investigado por un comité de 11 senadores que le están preguntando a Barack Obama quién es ese funcionario del más alto nivel que decide quién debe ser asesinado y cómo es que supone que puede mandar asesinar a alguien sin antes llevar a cabo lo que se llama el debido proceso. Usted se acuerda que aquí con la francesa Cassés, que se violó el debido proceso, pues porque efectivamente García Luna no le dio ningún proceso, ¿verdad? Sino que la sometió y la puso en la televisión e hizo un montaje y se violó el debido proceso. Por lo tanto, ella se pudo ir independientemente de que haya sido o no culpable. Bueno, pues en los Estados Unidos lo del debido proceso es una cuestión fundamental y Barack Obama se está dando las atribuciones de poder violar eso. Claro, esto bajo una concepción, le hablábamos un poco de eso ayer, esta concepción de que en un momento dado el líder, el que asume ya sea la presidencia o el poder de en alguna forma en una nación, puede hacer a un lado las leyes, puede hacer a un lado la misma constitución de esa nación, en tanto que él es el que sabe, es el que percibe cuáles son las circunstancias y las leyes y las constituciones pues devienen de principios ideales, como decía Leo Strauss, hombre maestro de la Universidad de Chicago, que menospreciaba los principios en los que basan las naciones sus constituciones y decía que bueno, pues el líder es el que sabe cómo está la onda, ¿verdad? Entonces él debe decidir qué ley le conviene y qué ley no le conviene, o crear nuevas, o hacer decretos, o tomar decisiones incluso por encima de las leyes, puesto que pues él se está enfrentando a una emergencia. En la emergencia se puede hacer a un lado las leyes, se
se puede hacer a un lado al Congreso. De hecho, ya hay demandas de, por ejemplo, el diputado Jones, que están diciendo que Obama ha violado la ley de poderes de guerra porque se ha ido a la guerra sin consultar al Congreso, cuando ordenar, o más bien aceptar o aprobar, mejor dicho, una guerra por parte del gobierno del ejército de los Estados Unidos es una facultad exclusiva del Congreso. Un presidente no puede decir, a ver, vamos a la guerra. No, tiene que ir al Congreso y pedir el permiso. Y Obama ya se ha metido en 3 circunstancias de guerra sin pedir autorización al Congreso. Uno de ellos, por supuesto, es la invasión de Libia, donde pues el ejército norteamericano funcionó como el que llevaba el pandero, ¿verdad? Lo está haciendo también en Siria, en donde está haciendo, dando armamento, protección y hasta entrenamiento a la oposición siria, y luego les da con qué disparar y les da todo, ¿no? Bombas, en fin. Igualmente acaba de suceder con estos grupos terroristas que está apuntalando dentro de Libia, y todo esto, aparte de lo de Afganistán, aparte de lo de Irak, ¿verdad? Que ha prolongado la guerra innecesariamente, Barack Obama. Entonces, pues están diciendo, oye, pues tú te vas a las guerras cuando te da la gana y no tomas en cuenta el Congreso. Pero Obama está inspirado por una idea que el gobierno de Bush, de George Bush, el W, como le dicen allá, que pues él decía o se basaba en una tesis de la presidencia unitaria, la tesis de que pues en condiciones críticas, en condiciones de emergencia, el presidente asume todos los poderes y se convierte tanto en juez como en presidente como en legislador. Y Obama está haciendo eso. Si él considera que fulanito tiene que ser asesinado, lo asesina, y porque él mismo considera que al decir o él llegar a la conclusión de que esa persona, incluso siendo norteamericano, siendo un ciudadano norteamericano, representa un peligro potencial, si no está cerca, si no es posible su captura, entonces se le puede mandar a asesinar sin necesidad del debido proceso. Eso es lo que está discutiendo ahorita. De hecho, en la comparecencia de hoy de Brennan, este señor que quiere ser, o Obama lo quiere en la CIA, bueno, pues fue el principal asesor de contrainteligencia de Obama en los últimos 4 años, y es el que ha estado metido en todo esto del envío de aviones de estos teledirigidos. Ya se ha dicho que aquí en México de repente entran algunos y sobrevuelan la frontera y penetran en el territorio nacional. Hay que tener cuidado porque probablemente al rato Obama, que ya armó a los carteles, usted lo sabe, con aquello de Rápido y Furioso, que les suministró armamento muy poderoso, armas de asalto, pues, a los diferentes carteles de la droga en México. Bueno, pues ahora nos pueda mandar uno de estos avioncitos, ¿verdad? Si resulta que concluye que en tal lugar de México hay una célula terrorista de Al Qaeda o alguna cosa así por el estilo. Además, fíjese usted, entre paréntesis, esto también es fundamental, resulta que está comprobado también, ya lo mencionan los periódicos norteamericanos, que Obama hizo una alianza con Al Qaeda, el grupo terrorista al que más dice combatir, ¿verdad? Lo hizo en Libia. Las fuerzas de Al Qaeda están ya en el gobierno de Libia. El ministro de la Defensa es un hombre que viene de estos grupos de resistencia donde está Al Qaeda. En fin, también está haciendo una alianza en otros países del Medio Oriente con este grupo terrorista, al mismo tiempo que dice que lo combate. Así que esto es el panorama. Esto puede llevar a un impeachment del presidente Obama, es decir, a un juicio político por violaciones extremadamente graves a la Constitución, como eso de querer matar a alguien sin haberlo sometido a juicio. Le decía yo por eso que esto es una verdadera historia de terror, ¿verdad? Y la hubiésemos puesto en nuestra sección. Luego vamos a tener ya armada nuestra sección de historias de terror, y esta es una de ellas. Y Human Rights Watch pues no le dice nada a Obama, ¿verdad? No le anda sacando la cartilla
oye, estás violando los derechos humanos, porque pues no es eso lo que le interesa. Así que ese es el cuadro allá de la situación con Obama. Vamos a regresar rápidamente para platicarle acerca de esta posibilidad que existe de que Argentina abandone el Fondo Monetario Internacional, otra institución, déjeme decirle a usted, que está tan quemada como el IFE aquí en México, pero a nivel internacional. Volveremos con eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decía que se ha venido presentando, y lo hemos visto todos, seguramente usted lo vio en estos días en los periódicos, porque el Fondo Monetario Internacional le sacó una especie de amonestación a Argentina, dizque porque Argentina no está presentando cifras realistas acerca del comportamiento de su economía, que por ejemplo cifras sobre inflación, que son las que supuestamente le preocupan más al Fondo Monetario Internacional, y eso que no ha visto las del IFE, ¿verdad? Pues ya ve el IFE cómo desaparece la inflación, compara el aumento del tomate con el aumento de la ropa y pues se neutraliza, ¿verdad? Porque el tomate baja un poco y la ropa sube mucho, pero queda equilibrado. Todo lo que hace el INEGI, pues también con el asunto del desempleo, que esconde como 30 y tantos millones de desempleados para decir que solamente hay 2,5 millones de desempleados en nuestro país. Pero bueno, el FMI no le dice nada al INEGI, pero sí le está diciendo a Argentina, porque claro, desde el 2007 hay un conflicto entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Le decía que el Fondo Monetario Internacional, ahora presidido por la señora Lagarde, pues quiere de alguna manera someter mediante presión al gobierno de Argentina, al gobierno de Cristina Kirchner, que como usted sabe, pues ellos han roto con todos los lineamientos de la globalización. Hace unos años, en el 2005, Argentina le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional, una deuda que tenía con esa institución directamente. Le dijo, aquí están 9,000 millones que te debo, y bye, ¿verdad? Y cerraron las oficinas del Fondo Monetario en Argentina. Luego cundió el ejemplo, también lo hizo Lula, el presidente de Brasil, luego lo hicieron los de Ecuador y luego lo hizo Chávez, sí, acá en Venezuela, y se puso de moda echar para afuera al Fondo Monetario Internacional, así que ellos pues están tratando ahorita de someter a Argentina y buscando pues que revierta la política para, que es muy sencilla. Argentina lo que está haciendo es dedicar sus recursos principalmente a un proceso de reindustrialización, a un proceso de crecimiento físico de la economía y no a la actividad especulativa como sucede acá en nuestros países. Y eso tiene muy molesto a los fondos de inversión, a los bancos, en fin. Así que Lagarde, esta señora, pues está pidiendo y tratando de hostigar a Argentina. Afortunadamente, Cristina Kirchner pues no le tiene miedo, ¿verdad? Le dijo, oiga, pues usted se ha desempeñado muy mal en Europa, mire cómo están todos los países que usted vigilaba, que usted dirigía sus economías, vea cómo está España, cómo está Grecia, cómo está Italia, cómo está Francia, cómo está la propia Inglaterra, y por qué viene a darnos lecciones a nosotros, ¿verdad? Que somos una nación soberana. Más o menos en pocas palabras le dijo eso Cristina Kirchner al Fondo Monetario las Naciones Unidas, allá en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace unas semanas. Y bueno, pues ahora Lagarde pues le sacó ya una especie de amonestación, ¿verdad? Porque dice que está ocultando la verdadera inflación, como le decía yo, como si el INEGI no la ocultara, ¿verdad? Pero el caso es que entonces ya eso internamente está causando indignación y hay un diputado que se llama Walter Barrionuevo, es un diputado de pues uno de los partidos, ¿verdad?, que se llama Frente para la Victoria, y este diputado Walter Barrionuevo está diciendo que se salga Argentina del Fondo Monetario Internacional. No ganamos nada con estar ahí. Argentina tiene muy buenas relaciones con la comunidad internacional y no necesita para nada a ese organismo que por lo demás solo se encarga de imponerle a los países políticas recesivas. Así que dice Barrionuevo, este diputado, que en un artículo en el 26
del propio reglamento del Fondo Monetario Internacional se dice que un país puede abandonar el organismo si no le conviene a sus intereses, si el organismo no le está favoreciendo para su desarrollo económico o para lo que su gobierno considere que es necesario, entonces el país se puede salir del Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, pues tenemos ese dato. Fíjese usted, ya un diputado allá en Argentina, esto se puede generalizar entre todas las fuerzas, entre todos los partidos y grupos que apoyan a Cristina Kirchner, al gobierno de la señora Kirchner en Argentina, y en un momento dado, pues sí, efectivamente, Argentina salirse del Fondo Monetario Internacional. Eso sería muy interesante, sería realmente algo nuevo, un nuevo paradigma, como dice el diputado Walter Barrionuevo, y le aseguro yo que va a correr el ejemplo, ¿verdad? Porque pues otros países en Europa especialmente que están en estos momentos sufriendo las consecuencias de las recomendaciones del FMI, pues también a lo mejor buscarían salirse de esa institución y esto pues le daría valor a muchos que están allá adentro por puro miedo, ¿verdad? Porque no, sin agraviar a los presentes, como diríamos, ¿verdad? Sin agraviar al gobierno federal aquí, están dentro del Fondo Monetario, pues porque dicen, no, pues si nos ponemos a las patadas nos van a ganar, pero no, Argentina pudo sacar al FMI de su país y ahora puede muy bien abandonar ese organismo y no le ha pasado absolutamente nada. Aquí vamos a terminar, lo esperamos el próximo lunes, le avisamos que sigue nuestro compañero Arturo Plasencia Vega, que va a hablarle a usted de tecnología, todo lo que es software, hardware y todo lo que usted tenga de dudas, ahí lo puede aclarar con él, hacerle sus llamados. Nos despedimos hasta el lunes.